Crisis en el Kremlin. El ejército en las calles de Moscú. Moscú y Leningrado en estado de emergencia. Son señales de que más de 6 años de tumultuosas reformas han tocado a su fin. El acontecimiento más temido por Occidente ver al presidente soviético Mikhail Gorbachev derrocado. Un golpe de Estado llevado a cabo por los comunistas más reaccionarios de la vieja guardia a los que se había impuesto Gorbachev. Dicen que se ha retirado debido a su mala salud, pero se rumorea que ha sido detenido en Crimea, donde pasaba las vacaciones. El golpe fue organizado por el KGB con el apoyo de los ministerios de Defensa y del Interior. Tal como ocurrió antes en Hungría, Checoslovaquia y Afganistán, sacaron columnas de tanques a la calle y se apoderaron de los centros de comunicaciones. La tensión aumentó rápidamente al convertirse Moscú en una ciudad asediada. Boris Yeltsin, presidente de Rusia, agrupa a sus seguidores en el centro de Moscú. Subido a una tanqueta, pide que hagan frente al golpe mediante una huelga general. Exhorta al ejército ruso y a las unidades del KGB a que se retiren. Dice que él se encargará personalmente de controlar el territorio ruso. Las nubes del terror y de la dictadura se amasan, dice. No podemos permitir que nos traigan la noche eterna. Manifestantes armados con banderas piden que el líder ruso se haga con el poder en este país. También suben encima de los tanques mientras algunos repiten eslóganes políticos. Otros entregan panfletos a los soldados mientras intentan convencerles de que regresen a los barracones. Mientras la muchedumbre se arremolina en las calles de la ciudad, mucha gente teme que una campaña contra las reformas no tardará en comenzar. La televisión soviética dio la noticia a modo de declaración con ecos de dramatismo. El locutor dijo: "La madre patria está en peligro de muerte. El país ya no puede ser gobernado". El momento no fue escogido al azar. Gorbachev fue derrocado 24 horas antes de que el Kremlin firmara un histórico tratado de la Unión mediante el que se redistribuirían muchos de los poderes presidenciales de Gorbachev a las repúblicas. La vieja guardia no podía aguantar tanto. El hombre que se ha hecho con el poder es el delegado de Gorbachev, el vicepresidente Gennady Yanayev, cuya reputación de duro tan solo es contrarrestada por su imagen de hombre gris de gran lealtad. Pero muchos de los que Gorbachev escogió están ahora en contra de sus reformas. Dmitry Yasov, ministro de Defensa, el jefe del KGB, Vladimir Klitschko, hasta el primer ministro, Valentín Pavlov. Todos han abandonado a Gorbachev cuando más los necesitaba. Forman parte del comité de emergencia que ha tomado el poder. Inmediatamente después del golpe, los moscovitas no tuvieron más remedio que preguntarse si iban a regresar a la Guerra Fría o si las fuerzas reformistas podrían obtener el suficiente apoyo como para poder ayudar al desaparecido presidente. Mikhail Gorbachev, el primer líder soviético que ha nacido después de la revolución. Intentó reestructurar la Unión Soviética, convertirla en un verdadero poder, en vez de ser una nación con una economía tercermundista con misiles y hombres en el espacio. Cree que los soviéticos tan solo podrán sobrevivir acabando con la Guerra Fría, aunque los cambios inspirados por él quizá escapen de su control. Nació el 2 de marzo de 1931 en el distrito de Stavropol, en el Cáucaso del Norte, en las ricas tierras de las estepas del sur. Su familia eran campesinos con tierras. Su abuelo apoyó la colectivización de las granjas locales bajo Stalin. Su padre conducía un tractor y a los 14 años Mikhail Gorbachev también llevó una cosechadora. Eran tiempos de guerra. Su madre recuerda que no pudo ir al colegio durante un trimestre porque no tenía zapatos. Véndelo todo, Misha debe ir al colegio, escribió su padre desde el frente. Pero los colegios habían cerrado. En agosto de 1942, el ejército de Hitler ocupó Stavropol durante 6 meses. La campaña de Stalingrado fue dura. Toda la región estuvo sumida en el hambre y las heridas que dejó tardaron mucho en cerrarse. Cuando fue vencida Alemania, la devastación de la Unión Soviética salió a la luz. El joven miembro del Partido Comunista pudo verlo con sus propios ojos al viajar al norte para ingresar en la Universidad de Moscú. Quería estudiar física, pero acabó graduándose en Derecho. Conoció a Raisa Totorenko, hija de un ingeniero de ferrocarriles, en un hostal para estudiantes.
Se casaron y, muy a su pesar, regresaron a Stavropol, una pequeña ciudad de provincias, donde Gorbachov empezó a ascender en la jerarquía del partido mientras su esposa enseñaba en una escuela. Vivieron en esta modesta vivienda mientras Gorbachov fue nombrado alcalde de Stavropol y posteriormente gobernador. Durante 23 años trabajó dentro de una comunidad luchando por su reconstrucción. Pudo poner muchas de sus ideas a prueba. Hoy en día, Stavropol disfruta de cierta prosperidad. Las cooperativas y mercados que fomentó son la envidia de las demás regiones. Gorbachov viajó al extranjero con delegaciones soviéticas. Fue a Alemania del Este en 1966. Su interés por la agricultura aumentó y siguió un curso por correspondencia. Asimismo, también creció su conocimiento de las relaciones públicas. Aprendió a posar con los niños de los pueblos que ayudaban en la cosecha. En 1978, Leonidas Brezhnev, un hombre pausado, suspicaz y en esa época ya muy enfermo, necesitaba un nuevo ministro de Agricultura. Le hablaron del joven y brillante gobernador provincial, le entregó el ministerio y le incluyó en el Politburó. Yuri Andropov, que también había nacido en Stavropol, tomó las riendas del gobierno en 1982. Ascendió a Gorbachov y le envió a una primera visita oficial a Occidente, una gira de 10 días por Canadá. Vio granjas, visitó ganaderías y hasta una destilería de whisky. Gorbachov se convirtió en un hombre para las crisis. Cuando fue derribado el avión coreano en 1983, consiguió que el jefe del Estado Mayor, el general Ogarkov, se enfrentara a la prensa mundial. Nunca había ocurrido antes. A la muerte de Andropov, al año siguiente, el también moribundo Konstantin Chernenko nombró a Gorbachov secretario general en funciones. Intentó formarle lo más rápido posible. El aparente heredero y su mujer fueron enviados a Londres en diciembre. Hicieron turismo y también fueron a Chequers para conocer, engatusar y cautivar a la Dama de Hierro. La dama dijo: me gusta el señor Gorbachov, podemos trabajar juntos. Fue un apoyo del que nunca se olvidaría. 3 meses más tarde, le tocó a él encabezar un nuevo cortejo funerario. Cuando Gorbachov dio el pésame a la viuda de Chernenko, aún no se sabía si había llegado su gran momento. Todavía debía enfrentarse a la oposición, pero el viejo y aparentemente indestructible ministro de Asuntos Exteriores, Andrei Gromyko, habló a su favor y ganó. Gromyko dijo: este hombre tiene una agradable sonrisa con dientes de acero. Se le otorgó la presidencia de la Unión Soviética por 3 años. Gorbachov debía demostrar que pertenecía a una nueva generación y usó la televisión. Los viejos hombres moribundos nunca se habían atrevido a hacerlo y la verdad tampoco entonces había tantos televisores. Los telediarios hablaban de sus giras, de sus paseos entre la multitud, de sus charlas con la gente. En Occidente esto no habría sorprendido a nadie. En el este era una corriente de aire fresco, un primer paso hacia la apertura o la glasnost, algo que los soviéticos nunca habían visto. Con la nueva libertad de expresión llegaron también los primeros indicios de la magnitud del problema que durante años había sido disfrazado por miedo. El desgaste, la burocracia y las carencias fueron catalogados en las columnas de correspondencia del Pravda. El nuevo secretario general llevó a cabo otros cambios. Llamó personalmente al disidente Andrei Sájarov y le sacó de su exilio. Permitió que más judíos se fueran de la Unión Soviética, hasta un total de 9.000 en 1987. El más famoso fue Anatoly Sharansky, que recobró la libertad en 1986 después de estar encarcelado 9 años. Fue intercambiado por un espía ruso con toda la publicidad correspondiente. Cuando el joven alemán Matías Ras consiguió volar por debajo de los radares soviéticos y aterrizar en la Plaza Roja, Gorbachov aprovechó para destituir al ministro de Defensa y poner a uno de los suyos. Pero el problema fundamental es la economía soviética, que aún produce menos de la mitad que la estadounidense. Khrushchev había dicho que pronto podrían ponerse al mismo nivel que Estados Unidos y ahora esto parecía una broma. Gorbachov tuvo que admitir que la economía marxista no funciona. La solución, la perestroika, la reestructuración. El país ni siquiera podía alimentar a sus habitantes. Los pequeños granjeros, con tan solo el 3% de las tierras, producían el 30% de la comida del país, mientras que los almacenes que debían llenar las granjas colectivas estatales se quedaban vacíos.
Una tercera parte de la producción iba al presupuesto de defensa, no solo para los misiles y la flota, sino también para un ejército de más de 3 millones de hombres. Había, y sigue habiendo, clientes en América Central, África y Asia a los que había que pagar sus guerras. Pero peor aún estaba el Vietnam soviético, Afganistán. Esta guerra vació los recursos soviéticos y costó la vida a miles de jóvenes reclutas. Para Gorbachov era una herida abierta. Todo señalaba en la misma dirección. La Unión Soviética, tan acostumbrada a considerarse a la misma altura que Occidente, necesitaba un tratado. Gorbachov decidió ganarse a Occidente, sobre todo a los norteamericanos. Ginebra, en 1985, acabó llamándose la cumbre al calor de la lumbre. Cada uno estaba probando al otro. Mr. General Secretary, Mr. Gromyko once said of you, you have a nice smile, but iron teeth. I guess meaning you're tough. What do you have to say about that, sir? Вы знаете, пока это не подтверждает, пока я пользуюсь своими зубами. It hasn't yet been confirmed. As of now, I'm still using my own teeth. Ronald Reagan parecía optimista después de su primer encuentro con el imperio del mal. I leave Geneva today and our fireside summit determined to pursue every opportunity to build a safer world of peace and freedom. There's hard work ahead, but we are ready for it. Pero Gorbachov descubrió algo preocupante. Reagan hablaba en serio de la defensa estratégica, en otras palabras, de la guerra de las galaxias. La economía soviética no podía hacer frente a un programa de esta magnitud. We must do everything we can to stop the arms race. Everybody understands that. And if we don't achieve that, then it will bring to nothing all our other hopes, all our other plans, and all our other actions. Al año siguiente, en Reykjavik, Gorbachov intentó una vieja táctica soviética. Apoyándose en la opinión pública occidental y el deseo de acabar con las armas nucleares, basó su éxito en el factor sorpresa. Presentó sin previo aviso un paquete de drásticas reducciones y propuso acabar con la guerra de las galaxias. Casi lo consiguió, pero se separaron con una cierta frialdad. Sin embargo, Gorbachov supo adaptarse. Se conformó con menos, se conformó con haber tomado impulso. Las cosas iban a cambiar. Por primera vez, se destruiría un tipo de armas nucleares. Los SS-20, colocados por los soviéticos en Europa, desaparecerían. Los americanos aceptaron desmantelar los misiles crucero en Occidente. El acuerdo de control de armas nucleares se convirtió en la clave para mejorar las relaciones entre el este y el oeste. En 1987 visitó nuevamente a la Dama de Hierro. Contaba con que no quería que la guerra de las galaxias pasara de la investigación y que el Congreso estadounidense tampoco aceptaría pagar. Pero la señora Thatcher no estaba de acuerdo con sus planes por un mundo libre de armas nucleares. And I told him that I didn't think he would disinvent nuclear weapons. That nuclear weapons had been the best deterrent to war the world had ever known. En Washington fue agasajado y él y su mujer no dudaron en cantar una popular canción rusa en la Casa Blanca. El emperador del mal se había convertido en el invitado de honor y en la estrella.
El líder soviético también tenía algo reservado para las cámaras, y por lo que se ve, ni su guardia personal ni el vicepresidente Bush se lo esperaban. Bush apenas pudo participar. Parecía como si Gorbachov estuviera haciendo campaña electoral. That was very special. He didn't have to do it, and he did it. I am very surprised and pleased. What do you think of Gorbachev? The guy is a PR genius. I mean, jumping out of the car like that. Unbelievable. Pero sí se firmó un tratado en el que se acordaba destruir todos los misiles de alcance medio. Ronald Reagan demostró que se daba cuenta de la aprensión occidental por el encanto de las relaciones We públicas. have listened to the wisdom in an old Russian maxim, and I'm sure you're familiar with it. Mr. General Secretary, though my pronunciation may give you difficulty, the maxim is dovyai no provyai, trust but verify. Los norteamericanos le presionaban para obtener una fecha en la que las tropas soviéticas salieran de Afganistán. También querían un mayor progreso en los derechos humanos. Esta presión molestaba a Gorbachov. So what moral right does the US have to preach to us, to the rest of human society? Who gave them the right, the moral right, to preach? Yesterday I said to the President, Mr. President, you're not a prosecutor and I'm not an accused. Reagan hizo aún mayor hincapié en esto cuando fue a Moscú al año siguiente. Se las arregló para ir a una reunión de refusniks, personas a las que se les había denegado el permiso para irse de la Unión Soviética. While we press for human rights through diplomatic channels, you press with your very lives, day in, day out, year after year. Gorbachov no pareció inmutarse. I certainly have no admiration. I'm not filled with admiration for this part of the visit. So let's get back to real politics. Pero la cumbre de Moscú acabó bastante bien. Mientras ambos paseaban por la Plaza Roja, Reagan pasó el brazo por el hombro de Gorbachov, resumiendo así las nuevas relaciones. The General Secretary and I have one idea in common, and that is that there must be friendship between our two countries. Gorbachov sacó a las tropas soviéticas de Afganistán, una guerra demasiado cara hasta para la Unión Soviética, aunque estuviera tan cerca. Pidió elecciones parciales para así conseguir echar a los eternos burócratas y hasta consiguió que se eligiera a un par de diputados, al mismo tiempo que algunos trabajadores elegían a sus directores. Su popularidad volvió a crecer. He's a man of action. He gets things done. He wants to make things better. I can imagine streets without queues, but not soon, because of the long period of stagnation. But now the country is fighting. Things will get better, but it's not Gorbachev alone. It's up to us all. Pero Gorbachov siempre fue prudente. Su objetivo era modernizar la Unión Soviética y no destrozar el sistema. Su democracia socialista no intentaba ser una democracia occidental. Para él, eso era la anarquía. Durante su visita a Nueva York en 1988, demostró que su política exterior, al igual que cualquier política soviética, se inclinaba por la continuidad. Quería conseguir del presidente electo, George Bush, lo que había empezado con Reagan. Do we have any differences with the Soviets? Absolutely. Are they regional? Yeah. Are they on human rights? Yes. Do we have some differences on how we ought to approach the arms control agenda? Certainly. But do I see, am I optimistic about what I see in the Soviet Union? Absolutely. Gorbachov creía haber estabilizado el conflicto con Estados Unidos. Los retos abiertos no van con su carácter, al contrario de Khrushchev. No disponía de los recursos que tenía Brezhnev para invertir en el espacio, en el Ejército Rojo, y seguía presionando a la OTAN, especialmente a los alemanes, para recortar las tropas y así aligerar el presupuesto soviético en Europa Central. Today I can report to you that the Soviet Union has taken a decision to reduce its armed forces.
Within the next 2 years, their numerical strength will be reduced by 500,000 men. The numbers of conventional armaments will also be substantially reduced. En cuestión de meses, las tropas soviéticas estaban camino de casa. Pero mientras las tensiones internacionales se relajaban, Gorbachov debía enfrentarse a otras dentro de la Unión Soviética. Las elecciones parcialmente libres marcaron el regreso de un viejo amigo convertido en un rival, Boris Yeltsin, antiguo jefe del partido en Moscú. Desde su nuevo puesto empezó a atacar la lentitud con la que las reformas se llevaban a cabo. Mientras tanto, Yegor Ligachev y otros de la vieja guardia anunciaban una catástrofe si Gorbachov seguía yendo tan deprisa. También en las calles tenía dificultades para convencer a la gente de que la perestroika estaba funcionando. Oían mucho acerca de la reforma, pero nada parecía haber cambiado mientras hacían interminables colas. La alta tecnología occidental y la ayuda económica eran ahora necesarias si quería llevar sus planes a buen término. Fue entonces, durante una visita histórica a Alemania Occidental, cuando descubrió que tenía una baza muy poderosa para obtener esas ayudas. La opinión pública le apoyaba al 100%. I want to see him. Why? Oh, I think it's one of the mightiest men in the world, and he has changed so much. Gorbachev is a really great man. We think he's a hope for the future for Europe. Great leader. A greater leader than Helmut Kohl? Yes. Por primera vez en 40 años, los dos grandes poderes de la Europa Central y del Este habían encontrado a un hombre que podía unirlos. Hasta mencionó la posibilidad de derribar el muro. Había creado un clima de cambio en el oeste y en el este. La incertidumbre de la Guerra Fría estaba a punto de desaparecer. La siempre inquieta Polonia de Lech Walesa se atrevió a humillar al Partido Comunista en las elecciones y por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial eligió a un primer ministro que no era comunista. Los comunistas de Hungría, convencidos de que los tanques soviéticos no volverían a entrar, tocaron las campanas por el despertar de una nueva democracia. Sus fronteras se convirtieron en una puerta por donde pasaron miles de alemanes orientales hacia el oeste. Ni siquiera Gorbachov pudo persuadir al duro y anticuado líder de Alemania Oriental de que cambiara de rumbo, aun cuando le dejó claro que las tropas soviéticas no le ayudarían a gobernar. Por fin se derrumbó Honecker, incapaz de resistir a las presiones occidentales y orientales. También se derrumbó el muro. Las tropas soviéticas tampoco entraron en Checoslovaquia como lo habían hecho en 1968. Alexander Dubček, el hombre que encabezó entonces la revolución, pudo mirar a un pueblo que tenía las llaves de la libertad. En Bulgaria, el dictador comunista Teodor Zhikov se fue sin ruido, aceptando la voluntad del pueblo después de gobernar 30 años. La oleada de revoluciones de terciopelo que derrocaron a los regímenes comunistas uno tras otro sin que se disparara un solo tiro, acabó en un baño de sangre en Rumanía cuando Nicolae Ceausescu, el último estalinista, intentó en vano agarrarse al poder. Se desató una guerra civil al echar el ejército y el pueblo a los últimos y tan odiados miembros de la Securitate. En 6 meses, los pueblos de Europa del Este habían recobrado la libertad que se les había denegado durante 40 años. Era el comienzo de una nueva década y un nuevo despertar para Europa. Sin embargo, y visto desde Moscú, el nuevo mapa de Europa no era motivo de alegría. Entre los militares, algunos, al haber desaparecido la zona de protección, veían la Alemania unificada como el fantasma de una guerra que había costado 20 millones de vidas rusas. Yasov, el ministro de Defensa, entonces un hombre de Gorbachov, retiró el apoyo que le dio con motivo del 40 aniversario de la Segunda Guerra Mundial. Otros militares se han unido a los críticos derechistas de Gorbachov. Hasta corrieron rumores de que hubo una intentona de golpe en el mes de febrero. Los problemas de Gorbachov se multiplicaban con increíble fuerza y velocidad.
Los cambios en Europa sirvieron para avivar las llamas del nacionalismo dentro de la Unión Soviética y los nacionalistas se rebelaron. Tomaron las armas en Armenia y en Azerbaiyán. La potente mezcla de independencia y viejas rivalidades étnicas casi hizo estallar la guerra civil. Muy a su pesar, Gorbachov mandó al Ejército Rojo para intentar apaciguarlos. En los estados bálticos, los movimientos nacionalistas demandaban abiertamente la independencia. Los recién elegidos gobiernos de Letonia y Estonia estaban dispuestos a negociar una secesión, pero Lituania exigía que fuera inmediata a pesar de todos los inconvenientes. Durante una visita a Lituania, Gorbachov habló de estos inconvenientes y pareció recibir un cierto apoyo en las calles. We don't need just what there was before. We need things to be better. It's terrible if somebody succeeds in separating us. Then we'll have disaster. You have to encourage initiative. We have to be all together in the republics and cities. Pero el recién elegido gobierno siguió adelante y declaró la independencia. En lo que pudo parecer un reto abierto, la toma de poderes del nuevo presidente tuvo lugar el día del 5º aniversario de la llegada al poder de Gorbachov. Destruyeron los últimos símbolos del comunismo y los reemplazaron por algo más antiguo. Gorbachov demostró poder ser duro. La presencia del Ejército Rojo en las calles de Vilnia era una amenaza deliberada. Luego pareció cambiar de idea y prefirió el bloqueo económico para mantener las repúblicas a raya. Hasta en Moscú tuvo que enfrentarse con nuevos retos. Los movimientos radicales se hacían cada vez más fuertes. Miles de personas tomaron las calles exigiendo los cambios democráticos que sabían tenían lugar en todo el bloque oriental. Le presionaron para que la reforma fuera más rápida. Los radicales, como Boris Yeltsin, pronto se salieron con la suya. El artículo 6 de la Constitución fue enmendado, quitándole el monopolio al Partido Comunista. Era el primer paso hacia una democracia multipartidista. Gorbachov buscó y obtuvo nuevos poderes. Se convirtió en un presidente al estilo occidental. Sus críticos le acusaron de detentar demasiado poder y de haberlo obtenido de forma no democrática. En cuanto a la economía, las cosas no podían ir peor. El plan del primer ministro Ryzhkov para cambiar a una economía de mercado regulada hacía necesario triplicar el precio del pan y del combustible. Fue un escándalo y la gente empezó a comprar por miedo. La popularidad de Gorbachov nunca había caído tan bajo. Manifestaciones públicas el 1 de mayo eran impensables con cualquier otro líder soviético. Gracias a su política eran posibles, pero había perdido el contacto con el principal movimiento reformista. Boris Yeltsin, su antiguo defensor, era ahora el favorito del pueblo. A pesar de la oposición de Gorbachov, fue nombrado presidente de la Federación Rusa. Rusia representa el 70% de la población y de la riqueza de la Unión Soviética. Yeltsin declaró a Rusia Estado soberano y dejó claro que estaba dispuesto a quitarle el corazón a la Unión Soviética. En la cumbre de Washington, Gorbachov fue tranquilizado en cuanto a Alemania. Consiguió la promesa de un acuerdo comercial que ayudaría a la desesperada economía de su país. Ambos líderes se comprometieron a hacer importantes y estratégicos recortes bélicos. El presidente Bush, deseoso de apoyar a Gorbachov, llegó a un acuerdo que muchos conservadores americanos consideraron blando. Hasta ahora el tratado no ha sido ratificado. Gorbachov, pragmático ante todo, necesitaba toda su habilidad para defender su política. La constante lucha empezó a surtir efectos. El cansancio de Gorbachov era obvio en la última cumbre de los 7, cuando vino a pedir ayuda económica. Si no se concedía, advirtió que las consecuencias podían ser muy graves. A pesar de sus relaciones cordiales con todos los líderes de los 7, regresó de la cumbre con las manos vacías. En casa tuvo que enfrentarse con un ataque de los aparatoiks conservadores y una ruptura por parte de los radicales. Через приход к регулируемому рынку и поставим положение реальное каждого. Царем терпеть бездельника. Ни один.
Sus partidarios llevaban meses desilusionados. Eduard Shevardnadze dimitió en diciembre pronosticando un golpe por parte de potenciales dictadores. Alexander Yakulev, el arquitecto de la Glasnost o Apertura, había dimitido la semana anterior. Al intentar retener una posición en el centro, Gorbachov